¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla de mis recuerdos. Qué bueno que nos está acompañando. La verdad es que nos da muchísimo gusto que a través de las redes sociales, a través de la página de Puebla en mis recuerdos, ahí está su saludo y participa con comentarios. Así es que a las personas que se han tomado el tiempo y la molestia de comunicarse con nosotros, muchas gracias. El día de hoy vamos a tratar un tema por demás especial, no solo para los poblanos, sino para nuestro país, porque esto que surge en Puebla el 18 de noviembre, ahí en la calle Santa Clara, pues digamos que es el inicio de esta chispa que enciende el primer movimiento social de nuestro país. Y el día de hoy, en esta tarde, me acompaña Nacho Naredo. Nacho, ¿cómo estás? Very well, thank you, and you. ¿Qué tal? Bienvenido. Oye, vamos a hacerlo no como historiadores, porque ha habido muchas versiones en torno a la gesta heroica del 18 de noviembre. Hoy vamos a charlar asomándonos a la mesa mágica y que de ahí surjan las imágenes históricas de la gesta de Santa Clara. ¿Qué te parece? Interesante. Don Gustavo Velarde. ¿Qué tal, don Enrique? ¿Cómo le va? Pues ya estamos aquí listos para hablar de nuestra Puebla y en este caso de la gesta de los hermanos Cerdán, de su inmolación, de este día. Específicamente nos vamos a concentrar en aquel día, 18 de noviembre. La masacre. ¿Verdad? Algo de los antecedentes y todo a través, como siempre, de las fotografías que nos ayudan a concentrarnos en esos puntos precisos de la historia. Y pues... Que le eche a andar la maquinita a Enrique Castro para que podamos ver las fotografías. Esta primera imagen, por supuesto, bueno, Aquiles Cerdán tenía papá. Entonces, y abuelo. Y abuelito. ¿No? Y el abuelo, Miguel Castro Alatriste. Este es el abuelo de los Cerdán. Papá de su mamá. Así es. Su mamá se llamaba Carmen, María del Carmen. Sí. Y este señor, Miguel Castro Alatriste, que es la pintura que estamos viendo, él llegó a ser gobernador del estado. Presidente municipal. Sí, sí. Regidor. Sí. Una liberal. Importante. Liberal ante todo. Sí. Defendió también en 1847 en la intervención americana. También tiene una gran intervención en la francesa, puesto que también es fusilado unos días antes de la batalla del 5 de mayo, unos meses antes de la batalla del 5 de mayo, en Izúcar de Matamoros, defendiendo la plaza precisamente. El avance de los franceses, es fusilado don Cástulo Alatriste. Unos años antes, en el 57, sí. En 1857, es el periodo que él ocupa como gobernador. Como gobernador de Puebla. Sí, sí. Tú ya sabías, ¿verdad, Gustavo? Sí, claro, y continuando lo que dice Nacho, fueron traídos sus restos. Hay una anécdota ahí curiosa de que un sacerdote que era amigo de él, un liberal amigo de un sacerdote, imagínate, en esa época, pues lo trae aquí a Puebla, aunque hay evidencias de que fue enterrado en San Francisco, en el libro de la decena trágica, de la gran década nacional de Galindo Galindo, da muchos detalles de que fue enterrado en San Francisco. Pero yo, haciendo una hilación de hechos, yo creo que después este sacerdote lleva sus restos y los lleva a esta iglesia del Sagrado Corazón, donde hay una plaquita actualmente ahí que está enterrado. Don Cástulo Alatriste tuvo 7 hijos, por cierto. Él se empeñó en tener 7 hijos para ponerles el nombre de un arcángel a cada uno. Es por ello que existe Rafael, Baraquiel Alatriste, Uriel, Gardiel y todos los arcángeles. Sí. Fíjate porque él se empeñó en tener 7. Liberales poniéndole nombres de la Biblia a sus hijos, ¿no? No, pero de arcángeles. Y tuvo 3 hijas y 7 hijos. Buscando a los 7 arcángeles, tuvo 10 hijos. Pero fíjense que ante todo hay que seguir esa herencia política y ideológica que lo heredan los Cerdán, porque ese es el tema principal. El hijo, o sea, el papá de los Cerdán, era también abogado y heredó lo poco que tenía el abuelo. Y bueno, por ahí se menciona que le hacían mala fama el gobierno a los Cerdán, a sus ancestros, pues de una manera para descalificarlos, ¿no? Y de ahí sabemos algunas anécdotas extrañas de ellos. Una cosa importante.
estás tocando el punto donde se recupera el cadáver del general Alatriste y ya en 1868 Maximiliano de Habsburgo le ofrece una pensión a su viuda, a doña Josefa. Ujú. Creo que no la acepta, ¿no? Josefa Cuesta. Ujú. Y ella no acepta Sí. la pensión. Sin embargo, la frase de Maximiliano es: tu esposo no es un enemigo, porque un hombre de esa naturaleza es un héroe. Esas fueron las palabras Así del es. archiduque. Del archiduque. Francisco. Oye, y volviendo al personaje central, a Aquiles Cerdán, ya decíamos que su papá se llamaba Manuel. Manuel. Era zapatero Ujú. y tenía ese oficio. Por supuesto, Aquiles y Máximo también, bueno, en algún momento lo llegan a aprender y lo ejercen. Entonces ellos se dedicaban a la reparación, a la venta de zapatos, a la fabricación. Tenían su negocio en Puebla y en Tlaxcala. Pero era un hombre liberal también. Claro. Y Escribió un libro. él, fíjate Sí. que Muy comulga socialista. con las ideas de Francisco I. Madero y entonces crea en Puebla el Club Antirreeleccionista de Puebla, que llegó a funcionar como una delegación, ¿no?, de este partido. Ujú. Y en esta imagen, mira, ahí podemos verlo, vamos a ser más grande, ¿eh? Ah, bueno, ese ya es la siguiente generación, ¿verdad? Estabas hablando de Manuel, el papá de Aquiles. Aquí Aquiles sí está Sí, claro. digamos esta que ya foto entrando en que el tema de muestra los Cerdán. el club de los Y antirreeleccionistas. fíjense que esta foto fue tomada en el Hotel Colonial Claro. cuando visitó Madero en su gira como candidato a la presidencia, que fue de los únicos, bueno, fue el único hotel que recibió a Madero porque nadie quería recibirlo. Y es la única foto que Imagínense en esa existe época. de Aquiles Cerdán posando con Francisco y Madero. Hay otra Claro. más de sus hermanas, de Carmen y Natalia. Mira, Sí. aquí está Aquiles, si te asomas a la mesa, verás. Aquí está don Aquiles, mira, este es Aquiles Cerdán, Ujú. Francisco y Madero, ¿no? Ellos ya Y tenían el una club amistad antirreeleccionista, Y ¿no? Los personajes que le correligionarios de acompañan. Madero. que ya se venía esa amistad de tiempo atrás porque se conocieron en la Ciudad de México, allá por un edificio que está en las calles de Puente de Alvarado. Y recuerdo alguna buena narración, ¿no? En donde ya ellos se escribían, porque coinciden un poco a Francisco I. Madero como ex gobernador de Coahuila, pues con esas prácticas que dicen que tenía una afición por el, ¿cómo se dice eso? Espiritismo. Sí, en ese tiempo. Entonces a le él latía que toca. iba a ser presidente, ¿verdad? Sí, fíjate que es muy sonado esto que platicas de Francisco y Madero, porque, bueno, era principios del siglo, había terminado el siglo XIX, y entonces siempre la muerte es un misterio, a veces te impacta de alguna u otra manera, y entonces se crea esta corriente Sí. donde a través de estas prácticas, bueno, pues ellos tienen comunicación, ¿no?, con los espíritus Y- que le pueden ir orientando, irle dando un tip. Y ese para socialismo vivir. utópico del que habla Gustavo, Sí. precisamente, fíjate, nace Aquiles Cerdán en 1877. Ya te imaginarás que nace con el libro que escribe su padre. 1876. Ah, bueno, un año, bueno, me falló porque yo no estuve en el bolo padrino. Oh, pero sabes que a veces las biografías tienen datos equivocados. Sí. Mira, por ejemplo, los apellidos, ¿no, don Gustavo? La mujer de Aquiles Cerdán, ¿no? ¿Quién era? Filomena Valle, Ah, es correcto. ¿no? O el nombre de su abuela. Bueno, de su abuela no, de su mamá, de María del Carmen, a la Triste Cuesta, que ya veíamos la imagen Que de era su... hija No, y al del morir el gobernador. papá, Así don es. Manuel, la familia Cerdán tiene sus altibajos. Tienen una situación en la que cambian de domicilios y eso le permite a Aquiles y a... La mayor era Carmen, los crió a los tres hermanos que eran más chicos, ¿no? Y Sí. bueno, eso les permite a ellos ver la diferencia social, política y económica que había en el país. Entonces es Aquiles cuando abraza también el oficio del papá,
la zapatería, Se la dedica. fabricación de calzado en talleres especializados, ¿no? Hay que recordar que, bueno, la situación en Puebla, lo que la gente pensaba acerca del gobierno de Porfirio Díaz es de que ya había estado demasiado tiempo Sí. en el gobierno, ya Sí. se había eternizado, no tanto por la situación económica, de eso de alguna manera la gente se va acostumbrando y no estaba tan mal, la verdad. Sí, para los pobres Depende. estaba muy dependiendo también del punto de vista. Sí estaba muy mal, pero sí ya los poblanos vieron, y todos los mexicanos en ese entonces vieron esta reelección de Porfirio Díaz ya como Desde una 1902, burla, ¿no? una burla ya. Desde el 2, 8 Sí, años sí. antes de la gesta. Nada más que aquí en Puebla había una simpatía muy especial por Porfirio Díaz, Ujú. porque él había hecho mucho por Puebla. Él había rescatado la ciudad en ese 1867 y, bueno, pues, tenía también una preferencia por Puebla. Cuando visitaba Puebla, pues era toda una fiesta. ¿Y eran cuándo fiestas se iba a Bueno, ya hemos- imaginar ya que hemos los platicado. nietos es decir, de su amigo don Cástulo Alatriste, compañero de batalla, iban a ser aquellos que estuvieran Claro, al frente de esta... en contra del reeleccionismo? Sí. Oye, está toda dar la plática. La verdad es que no se vaya. Vamos a hacer una pausa en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando del inicio de la Revolución Mexicana, que es el 18, bueno, obviamente, y después el 20 de noviembre en la ciudad de Puebla. El presidente Abelardo Rodríguez le nombró benemérito de la patria a Aquiles Cerdán mediante el decreto del 11 de noviembre de 1932. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando en este programa especial sobre Aquiles Cerdán. ¿Qué pasó en el 18 de noviembre en nuestra ciudad? Pero mire, le voy a presentar a toda la familia porque siempre hablamos de Aquiles, de Carmen. Asómese aquí a la mesa y verá. Aquí está la imagen de Aquiles, aquí está la imagen de Carmen. Carmen, Ahí están. un año mayor que Aquiles, o 2. No, Carmen, mira, Carmen nace en 1873 y Aquiles había nacido en 1876. Ahí están los Pero esa- hermanos. Carmen admiraba mucho a Aquiles. Muerto Aquiles el 19, ¿no?, de noviembre, y Carmen llega a vivir hasta 1948. que es cuando muere. 1848. No, ¿Porque hombre. 1900? Claro. No, llega a vivir, dices que vive hasta, claro. Sí, sí. Fallece en Sí, 1948. es la única sobreviviente Así es. de esta Oye, epopeya. Te voy a presentar a los otros hermanos. Mira, Bueno, aparte asómese de- para acá. Aquí, Y ya verá. Máximo, Aquí está Máximo. el hijo póstumo, porque era el Máximo, más que chico. se habla que no era el más comprometido de la causa, pero... ¿Por qué el más chico? Pero sí muy solidario con sus hermanos. Claro. Y al fin de cuentas fue el que resultó el que más dio la cara Sí. en esta Y Natalia está aquí batalla que junto, tuvo con el Gustavo, gobierno. mira. Natalia y Aquiles fueron los únicos que tuvieron descendencia, hijos. Entonces, Sí, así claro. es. Pues Máximo no llegó a tener hijos y Oye, Carmen tampoco. la esposa de Aquiles Cerdán, pues pocas personas la ubican o se platica de ella. Ella se llamaba Filomena del Valle. Ujú. Mire, ahí está doña Filomena. Tenía Posando buen en una gusto foto de Aquiles, estudio, ¿no? ¿verdad? Fíjate que en 1902, Súper Enrique, guapa. Carmen se hace amiga de la hija del gobernador Mucio Martínez. Y ambas fueron madrinas de bodas de Baraquiel Alatriste, el tío de Carmen. Claro. Y tuvieron No, hijos que fueron Eso hace pensar que hay una relación estrecha, pero no la había. No la había. Eso fue un contacto social porque el efímero, gobernador nada más. Mucio Martínez lo trata muy cruelmente después de la gesta o la Sí.
Eso lo que indica es de que Puebla era muy pequeña Sí. y todas las familias pues tenían de alguna manera, eran conocidas unas a otras. Sí, se Y portó- de vez en cuando pues tenían esa relación social. Pero este nexo que se llega a establecer en las familias de un compadrazgo, ¿no? Por ejemplo, o sé tú la madrina, o sé tú el padrino de mi hijo, aunque sean hermanos, por ese grado, ¿no? Y ese respeto que se le da, se empiezan a hablar hasta de usted. Sí, Ajá. sí, sí. Entre Pero hermanos, esos serán los porque nietos. son mis compadres. ¿no? Sí. Es no, pues, y es de grado. Es de grado. Fíjate, el general, bueno, Mucio Martínez, pues era también incondicional de don Porfirio Díaz. Entonces se encontraba en una situación de amistad con el abuelo de Ya. los Cerdán y con imagínate, con el presidente de la República entonces, don Porfirio Díaz. Oye, Pero ya había... No lo dejamos Pero, hablar. perdón, nada más digo rápido. Bueno, diga. que el ambiente era entre estas familias, o sea, de los gobiernistas y de los Cerdán y del club antirreeleccionista, pues era de que ya se habían medido y ya se conocían. O sea, esto no fue una sorpresa para el gobierno. Los Sí, no. Cerdán ya eran conocidos como posibles insurrectos rebeldes. Liberales, imagínate, claro. desde el abuelo. Y que con la noticia de Madero, Sí. con la noticia, bueno, que él fue apresado en San Luis Potosí, después llevado él se escapa a San Antonio, Texas, Sí. y él escribe, bueno, hace su plan de San Luis, dice que todo México se levante el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Y ese anuncio un poco ingenuo, ¿verdad? Es de pensar Idealista totalmente. e idealista, de que todo México se iba a levantar en un solo acto, pues hizo que el gobierno ya estuviera al tanto de estas acciones, y el gobierno perfectamente sabía, e incluso hacía cateos regulares de la casa de los hermanos Cerdán. Sí, ya eran clientes. No fue sorpresa. Claro. ¿Qué te parece si yo lo interrumpo antes de que tú interrumpas? Oye, pero mira, la casa de Aquiles Cerdán, Interrumpieron los dos. usted sabe dónde está, mire, asómese aquí a la mesa y verá. Esta es la primera, bueno, no, la segunda calle de la 6 Oriente. Es la calle de la portería de Santa Clara. número 4. Sí. Y hay que quitar ese mito. Bueno, mucha gente cree que toda la casa era de los hermanos Cerdán. No. Ni siquiera era de ellos. O sea, la No, casa pero era del cuñado. Del cuñado. Pero el cuñado ya había muerto, esposo Y- de Natalia. Exacto, era de Natalia. Y que Natalia pues les daba la oportunidad de vivir ahí en su casa. Se llevó a sus hermanos. Licenciado Manuel Sevilla. Y ellos vivían en la parte de abajo. En la parte de arriba la ocupaban dos comerciantes, uno español y otro dedicado a los espectáculos. Bueno, eso que- declararon. que fue un acontecimiento ahí duro para ellos, ¿eh? Sí, pues ellos declararon que no tenían nada que ver. Sí, ellos sabían muy bien que lo que iba a pasar el 20 de noviembre. Y uno de ellos sale con su familia para evitar algún posible suceso de sangre. Y el otro se queda, que fue el que era más amigo de los Cerdán. Le decía de la calle de la 6 Oriente. Esto ahora todo el mundo la conocemos porque ahí están los dulces típicos. Obviamente la casa está convertida en un museo. Finalmente es un museo bastante digno porque por muchos años, bueno, los tiros que aparecían en la fachada los resanaban, los volvían a abrir. El museo no tenía ni pies ni cabeza. Ahí estuvo un par de años como directora doña Ivonne Resec. Pero bueno, ella se quejaba de que a veces tenía que poner, por ejemplo, hasta las escobas, ¿no? O el pinol para que se hiciera limpieza dentro de este museo de la Revolución. Ivonne decía, cuando entraban, oiga, doña Ivonne, ¿dónde ponemos este mueble? Ahí en la recámara de don Aquiles. Cuidado, no me lo vayan a despertar, ¿verdad? Oye, fíjate que vamos a platicar de lo que fue este gran acontecimiento del día 18. Ya se había avisado que el plan de San Luis daría inicio el 20 de noviembre. En esta imagen, mira, por ejemplo, vemos al que fue gobernador entonces, Mucio Martínez. Mucio Martínez. Y de este lado, ¿Quién es? con su uniforme,
está El jefe de la policía, el jefe de policía, sí, el jefe político de la plaza. Coronel Cabrera. Y más con ese apellido, Joaquín ¿cómo no iba a Pita. ser conocido por todos los poblanos? Ellos se acuerdan? enteran de que se van a levantar en armas, que los Cerdán pertenecen a este movimiento, que apoyan a Francisco I. Madero, y entonces deciden hacer un cateo. Van a hacer el cateo y lo que pasa es que ellos toman el templo de Santa Clara, toman las azoteas de los vecinos, Las torres de San Cristóbal, que están en la esquina. también desde la Desde 4 ahí también Norte. se veía el patio. Van a la casa del señor de Velasco, que está a espaldas de la casa donde habitaba Aquiles Cerdán. Entonces arman todo, dirían ahora, arman todo un operativo, ¿no? Para lograr, pues, Así es. hacer un cateo y ver si en casa de los Cerdán había armas. Y don Mucio Martínez, el gobernador del estado, desde su casa y también desde el cuartel del batallón Zaragoza, que estaba junto a su casa. Fíjate Sí, qué curioso que la fortaleza, el brazo fuerte militar, estaba junto a su casa. Y la entrada a la ciudad de Puebla, o sea, el peligro que había de que la insurrección se propagara y de que los obreros de las fábricas era justamente que entraran por reforma. Claro. Entonces, la penitenciaría estaba muy resguardada para que no la tomaran, porque ellos no sabían que, obviamente no conocían el resultado de las acciones. Ellos pensaban en la posibilidad del triunfo de esta insurrección y de que los obreros tomaran la ciudad. Sí. Y por eso el parque, que ya sabían en todo el país que iba a haber una insurrección, pues habían proveído de parque a las fortificaciones, a todos los lugares en los estados. Y en este caso la penitenciaría, había mucho parque, muchas balas, había equipo, buen armamento. Y entonces estaba muy resguardado ahí. De ahí parten los atacantes de los hermanos Cerdán, del batallón Zaragoza, que después también las fuerzas federales que estaban en el cuartel de Rurales también tomaron parte y tomaron, como dicen ustedes, varios sitios estratégicos del... Oye, vamos a presentar a otro personaje importante para que usted lo conozca y lo ubique. Él es Miguel Cabrera, el coronel Miguel Cabrera. Un hombre de famoso. mucha confianza de don Porfirio Díaz, formado también en alta escuela de policía y de inteligencia. Él había sido un policía, un detective, que se le ocurre ir del otro lado del río, en la Ciudad de México, disfrazarse de mecapalero, pasar De unos muchas días cosas se disfrazaba. en la pulquería, hacerse de amigos, invitar las catrinas, los tornillos, los chivos. Y escuchar de voz del pueblo. Y, Sí. Era un policía, detective y Tengo mi apuntador. Es que nos apasiona el tema. Era un Henry. soplón, ¿no? Sí. ¿Se puede decir? No. Bueno, Fíjate, porque, o traidor. No, porque no, primero se hacía no. amigo de los delincuentes. Sabía su trabajo. claro. Pero para ellos era un No, era un hombre que Bueno, cumplía. para el delincuente, claro que era un traidor. Sí, porque se hacía amigo de ellos. Sí, pero era una manera que le servía a él para estar seguro de ver quién había aceptado tal golpe, asesinado a alguien, algún robo. Él se enteraba y a los 2-3 días regresaba ya como un policía, pues, Sí. y a capturar. Lo que le vale a Miguel Cabrera venir a Puebla como un regalo y jefe de la plaza Sí, claro. es que había salvado a don Porfirio de un atentado. No recuerdo exactamente, pero me parece que en la Alameda andaba caminando por ahí don Porfirio y alguien se le acerca a quererlo atacar. Sí. Y entonces Miguel Cabrera se da cuenta, desarma al tipo y bueno, le salva la vida a don Porfirio. Y digamos que de premio A Miguel Cabrera lo manda a Puebla. le preguntaban, un día le preguntaban, ¿no tiene usted miedo de morir? Dice, no, el que se enfrente, el que quiera enfrentarse, que lo haga de frente, yo estoy preparado, ¿no? Era el personaje más odiado de la ciudad de Puebla. Sí. Después de que murió, porque fue el primer muerto de la revolución. Es Hay que el decirlo, primer- fue el primer- fue la primera muerto de cuenta. Sí, bueno, es que lo reciben a Sí, bocajarro. fue el que entró porque... ¿De quién estamos hablando? Ahorita narramos. Del que fue a hacer el cateo y tocó a la puerta, le abrieron y como
comitiva de soldados entraron ahí al zaguán y fue el primero en recibir un balazo. Nadie lo vio, solamente hay reconstrucción de hechos, pero sí sabemos que recibió un balazo del lado. No, ¿Quién lo vio? Lo vio su espérame, lugarteniente que iba junto. ¿Me dan chance tantito? Sí, pero es que es muy Bueno, apasionante el tema. Vamos a ir a una pausa y continuamos en este tema maravilloso de Aquiles Cerdán. La verdad es que si usted no ha conocido este tema a profundidad y estos detalles, la verdad es que es muy apasionante platicar de toda esta historia. Así es que vamos y volvemos. Aquiles Cerdán fundó el semanario La No Reelección, donde publicaba duras críticas a la dictadura de Porfirio Díaz. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando de qué pasó en Puebla el 18 de noviembre, porque la cita era el día 20, según el plan de San Luis, para que iniciara este movimiento, esta revolución, encabezada por Francisco I. Madero, que ya había señalado el 20 de noviembre para alzar las armas. Pero mire, se ha ido dando a conocer información y hay un antecedente en una población en Chihuahua que se llama Cuchillo Parado. Correcto. En este lugar, en Cuchillo Parado, que pertenece al municipio de Coyame del Sotol, Sotol es una planta con la que hacen una bebida que es parecida al tequila, al mezcal. Bueno, pues ahí en el norte, en Chihuahua, el general Toribio Ortega, junto con Porfirio Ornelas, ellos se levantan en armas el día 14, o sea, 6 días antes de este 20 de noviembre que ya estaba programado para iniciar este movimiento según el plan de San Luis. En Cuchillo Parado, Michoacán. En Cuchillo Parado, Chihuahua. Chihuahua. Sí. Sí, sí. El mero día 20 también hubo levantamientos en varias partes de la República, que, bueno, Madero se enteró hasta después de que los hubo. Se enteró, obviamente, porque fueron 2 días antes el de Madero. Sí, mira, Porque fue el gran problema ahí era la comunicación. No había los medios que hay ahora. Imagínense desde Chihuahua, o sea, que se supiera qué había pasado, en qué lugar. Cuchillo Parado está hasta arriba, muy cerca ya de la frontera, en esta especie de desierto que hay. Entonces, para que llegara la información al centro del país, bueno, sí había ferrocarril, obviamente había telégrafo, no al 100%, pero, bueno, es uno de los antecedentes que hay. Previo a Puebla, ¿eh? Y hay que mencionar 6 que, días que antes. el Madero, al poner este plan, dentro de su plan, que era pues muy completo de qué es lo que iba a pasar si él triunfaba, bueno, el decir, levántese todo México en ese día 20 de noviembre a las 6 de la tarde, era un poco ingenuo, ¿verdad? O sea, el avisar al gobierno Sí, de que claro. nos vamos a levantar en armas. Y tampoco se sabía en dónde estaba Aquiles Cerdán. El gobierno no sabía dónde estaba. Él había ido a Estados Unidos Estuvo en Texas, para claro. encontrarse con Madero y ponerse de acuerdo. Y él regresa porque lo estaban vigilando, había órdenes de apresarlo, y entonces él regresa disfrazado de mujer, de una mujer rubia, dicen, con una peluca rubia. Entonces llega a la ciudad de Puebla sin que supieran las autoridades. Entonces las autoridades, cuando estalla este conflicto, no saben si Aquiles Cerdán está en su casa o no está en su casa. Por eso lo van a buscar. Mire, asómese a la mesa. Sí, sí. Ya está aquí Ahí está la casa, el zaguán. interior de la casa. Esto es lo que se veía desde el interior. Mire, la vamos a hacer grande. Sí. Si tiene curiosidad, verá que estas escaleras son la entrada al templo de
Santa Clara, que está enfrente. Imagínate lo romántico que estaría ahí Aquiles Está Cerdán el con su patio. esposa Filomena. Él le dedicaba una canción de ese tiempo, que era la canción de ellos dos, La Negra Noche. Entonces, se dice que unas tertulias antes, junto con los del Club Antirreeleccionista, coinciden el día 18 concentrando las armas y coincide con que el director de la policía, el jefe de la policía, junto con su lugarteniente, entran a ese patio. Claro, aquí es donde... Sí, ahí es donde sucede en el zaguán, ahí es donde entran el joven, ahora sí que el joven Murrieta. porque Sospechosamente estaba abierto el zaguán. Era un policía de nombre Vicente Murrieta, que fue el que muere Sí. con Cabrera. Entran los tres, Cabrera, este soldado Murrieta, y otros dos me parece que escapan, y ahí es donde los matan a los dos, y posteriormente pues sacan a los cadáveres a la calle en esa primera media hora cuando suceden estos hechos. Y todo esto ocurre en el zaguán. Todo eso, y para que nos imaginemos, aquí entran claro. y ahí son asesinados. La bala ¿Y procede a del quién lado amarraron derecho. y lo metieron al baño? A Fregoso. A Fregoso. Se me olvidó decir, el El Modesto segundo Fregoso. de a bordo de la policía, le caen Sí. los antirreeleccionistas, Sí, lo sí, amarran y como era cuate, porque Sí, era- jugaba un sí, doble que era amigo, papel ¿no? este Claro. hombre, era amistad de los Cerdán, pero también tenía que obedecer al jefe de policía. Que ya habíamos visto su imagen, si recuerda, habíamos era visto. la imagen que estaba junto a Miguel anterior. Cabrera. Oye, vamos a otra imagen. Ya vimos el interior de la Esa casa. es la calle Ahora de Santa Clara. vamos a ver la 6 Oriente desde la 4 Norte. Mire, si usted conoció Puebla Las torres de... desde los años 50, verá que esta imagen está tomada desde Hermilo, Sí. desde Aquí los estaba nevados Hermilo. Aquí de Y este sí, lado. Y fíjense que San Cristóbal. lo que conocimos, el templo de San Cristóbal, que no tenía esas torres No, bonitas. ya son Estaban- posterior. Una torre nada más tenía, porque había sido destruido esas torres en estas guerras intestinas. Bueno, hay que decir que esta casa que dices que estuvo Estaban los enfrente, Hermilo, los nevados. era la casa nada más y nada menos que de Joaquín Pita. Ahí vivía con su familia. Él estaba ahí, bueno, cuando empezaron los balazos, Ah. él recién había acabado de venir de Tehuacán con el gobernador. Precisamente vienen disparados. De Tehuacán para vinieron ver las qué es lo que armas. sucede, ¿no? Para estar atentos en estos eventos. Y atentos también al cateo de los Cerdán. Entonces, él estaba allá en su casa, recién llegado a Tehuacán, y hay un reportero de apellido Herrerías, ¿no? Herrerías, que es el Sí. que eres amigo del gobernador y de Joaquín Pita, el jefe político de la ciudad de Puebla. Estaba reporteando ahí. Y estaba reporteando desde esta esquina. Él fue el que, según se saca de la versión de que Carmen Cerdán se asoma en el balcón, Sí. él dice que la vio. Que Que la vio vio. una mujer porque no sabía que era Carmen Cerdán. Alentando al pueblo a Alentando unirse. al pueblo. Y bueno, él también fue testigo de la explosión de una de estas bombas que hicieron los Cerdán, que aparte de rifles y balas, pues, también aventaban bombas con dinamita usadas con las perillas de las camas las del camas. Claro, latón. de latón. Oye, ¿puedo participar? Oye, mira, vamos a la Sí, siguiente sí. imagen. Esta es la 2 Norte y la 4, la 6 Oriente y la 2 Norte. Es decir, primero estábamos del lado de San Cristóbal, Del ¿no? lado opuesto. Y ahora vamos a la otra esquina. Estas negociaciones, mira. Ahora aquí venden momias tú, en esta esquina. Ah, Unas cosas espantosas. Disfraces, ¿no? No, hombre, estas unas salchichas salchichas cubiertas Ah, que de... les dicen momias. Ah, se ok, llaman ok. momias. Pero mira las personas ya congregados y asomados. Sí, sí, sí. En la esquina está el sastre. Ahí está la sastrería, mire. Las sastrerías. Si la sí. logra ver. Sí. Ahí está la casa de los Cerdán. Este reportero que vino con el gobernador. De esta esquina estaba reporteando Desde esa precisamente esquina, Herrerías. Fue la primera esquina donde se asomó. Cuando escuchó los balazos, él fue corriendo a este lugar y él fue testigo de cómo cayó una bomba de estas perillas rellenadas con dinamita, que un brazo fuerte
la aventó desde la casa de los hermanos Claro, Cerdán era un y proyectil. cayó en la esquina y él vio este revés, cómo estalla la bomba y a un gendarme le estalla muy cerca. Quizá a lo mejor no sabía qué era, pero no corre y le estalla. Y pues Herrerías reporta que pues, la cabeza de este soldado queda destrozada. Gendarme es policía. Sí, en ese entonces pues, eran los gendarmes. Y entonces queda ahí, fue el segundo cadáver del día, ¿no? El segundo muerto. Oye, otra vista. Desde la azotea. Esas son las azoteas, sí. La Y azotea la de la cúpula casa. de la iglesia. Sí. Aquí ya es 1960 y ya están las dos torres. Ya están las dos torres de San Cristóbal, 1960. mire. Ahí se ven. Las torres niñas que les dicen. Así Como, les como dicen. puedes ver de las otras azoteas de la misma cúpula de enfrente y de las torres de San Cristóbal, pues estaban perfectamente controlados los diplomazos. Yo quiero añadir una cosa, si ustedes me permiten. Por supuesto, don Ignacio, adelante. Este movimiento y esta gesta heroica y la revolución se origina por una declaración que hace don Porfirio Díaz a un periódico en ese tiempo que se llamaba El Person's Magazine, donde declara que ya México estaba listo para la democracia. Y al no ser así en las elecciones, puesto que el candidato opositor, que era Francisco I. Madero, también exgobernador de Coahuila, resultó ser entonces una situación que no se cumple. Y esto hace que no lo tolere el pueblo y entonces, estando en la cárcel, se llevan a cabo las elecciones. Estando en la cárcel Francisco I. Madero, se llevan a cabo las elecciones y Porfirio Díaz gana por un 95% de votos. En los votos. Porfirio Cosa Díaz lo que manda no- a apresar. Hay que decir Y que entonces, lo manda a presar exactamente. precisamente para que no participe. Y Claro, entonces- era la costumbre. Oye, y no hemos dicho que de este club antirreeleccionista, además de formar la delegación, ¿no? Como una representación, también se edita una publicación que se llamaba La No Revolución. Y ahí Carmen tiene un papel Escribía. activo. Carmen escribía, pero Un utiliza seudónimo. el seudónimo de Marcos Cerrato Eso. para que estas publicaciones, ¿no? Aparecieran. Y por eso mismo, por lo que también comentaba Nacho, es que Aquiles Cerdán va a dar a la cárcel por las publicaciones. Sí, era el grupo. porque eran El grupo, denuncias. ¿sabes cómo se llamaba? Luz y Progreso. Sí, El grupo claro. antirreeleccionista, El club. Luz y Progreso. Esas dos palabras siempre como que esa dualidad siempre te conlleva hacia los liberales, ¿no? Así es. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando de Aquiles Cerdán, de lo que pasó en esta zona de Santa Clara y del inicio de la primera revolución social del siglo XX. El 7 de abril del 2020, el Congreso de Puebla declaró a las hermanas Natalia y Carmen Cerdán Alatriste beneméritas de Puebla, revolucionarias, firmes en sus ideales, solidarias y apoyo fundamental para conseguir la justicia social. Estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando de Aquiles Cerdán, de lo que ocurre en esta parte de la ciudad, en el centro, ahora llamado Centro Histórico, específicamente en la 6 Oriente, entre la 2 y la 4 Norte. Para que se ubique, en esa esquina está San Cristóbal, en la otra esquina está el templo de Santa Clara. Y en esta imagen que le voy a Y mostrar, al centro hay camoterías. toda la calle está llena de comercios de dulces. Pero no creo que esto es nuevo, ¿eh? La verdad es que, No. mire, en esta imagen, esto es desde el balcón de la casa de los Molletes, Cerdán. yemitas, vamos cocadas, a abrir. camotes. Para que vea usted. Ahí se Había ve. borrachitos. Había borrachitos, sí, eso siempre ha habido. Camotería pero Lirio. de los dulces. También. Mira, y llama la atención que está la camotería El Lirio, El lirio, que claro. por muchos años se distinguió porque había una gran luna francesa. Un espejote. hermoso. Pero precioso. Sí.
Ya la cerraron, el lirio. Sí. Alguien Y- dijo que todavía lo exhibió por ahí en las líneas, en las redes sociales, que lo tienen todavía, lo muestran a ciertos Está. amigos. Sí. Claro, claro. Pero esta camotería, bueno, desde entonces, obviamente la gran fama que está De Santa Clara. junto a la casa de Aquiles Cerdán y la guadalupana, ¿no, don Gustavo? Sí. Se dedicaban a la venta de estos Sí, dulces. ya desde Es lo que llama la entonces- atención de la fotografía. Desde entonces ya había tiendas de dulces, azucarerías también les mencionaban. Y bueno, esta foto, Así se veía la calle. mira. pusimos estas fotos, como un par de fotos juntas, Sí. para recalcar el hecho de que si fue cierto que Carmen salió Al balcón. Sí. a hacer ese llamamiento al público, a los poblanos, siendo que ya estaban los soldados en las azoteas con el peligro de que le dispararan. Entonces, si Carmen Cerdán llevó a cabo este grito, lo tuvo que haber hecho en la primera hora de los acontecimientos, después de muerto Bueno, Cabrera. el papel de porque- Carmen es muy importante, Gustavo. porque todavía no se apostaban en las azoteas los soldados. Ya una vez apostados, ya era imposible, además Claro, salieron. de que dejaron cerradas sus casas estos dos inquilinos, tanto el del lado izquierdo como del lado derecho del primer piso, dejaron cerrados sus casas. Bueno, una familia sí estaba, Claro. ¿no? ¿Qué foto estamos viendo, Gustavo? Que era de la del balcón. En esta imagen es el interior de la casa. Obviamente son las escaleras. Sí, es el ¿Verdad? recorrido que hizo Carmen de la Sí, azotea hacia exactamente. los balcones. Para Imagínensela imaginar con el que vestido y ahí las subían. botas, porque Máximo se encontraba en la azotea y ella estaba proveyendo de parque a su hermano, que fue el que murió Pero- también pero- arriba con otros dos. Pero estamos omitiendo algo muy importante. ¿Cuál? Pues que con los Cerdán estaban otras personas que Ah, estaban no. dispuestas también a morir en ese momento. Claro. Entre todos ellos eran más o menos 10 personas. Blas López. Ahora pregúntense por qué estaban ellos el 17, El 18. el 18 de noviembre, ¿qué hacían en la mañana de las 8 de la mañana? Estas personas que no vivían en la casa, no vivían con ellos, ¿qué hacían? Se teoriza que Aquiles Cerdán, los había invitado porque quería adelantar los eventos y quería esperar al 20 de noviembre para que la gente Claro. estuviera más preparada. Porque de alguna u otra manera, ¿cómo se explica que estas personas Ya estaban ahí. ya estaban ahí y durmieron esa noche con los Cerdán? Entonces, es algo Hablas ahí de Miguel misterioso, ¿no? Rosas, Manuel Pérez Díaz, que se encierra en la casa a ver a Cabrera muerto y dice, pues yo no salgo. Hasta posteriormente, cuando sacan a todos, resulta ser una Había hasta persona que adolescentes. dice Sí, haber había sido un pequeños, inquilino. jóvenes, ¿verdad? sí. Había chavitos. Uno de ellos, Manuel Lapuente, Paz y Puente. Manuel que es Paz y sobrino Puente. del canónigo, del sacerdote de Manuel San Marcos. Velázquez, Oye. Luis Teixier. Vamos al interior de la casa. Así eran las habitaciones Bueno, así quedaron. bueno, claro. Y mira, estas perillas que decía Gustavo, ¿se acuerda de estas camas de latón? Mire, en estas esquinas, aquí hay una perilla. Esta es una perilla. Oye, y aquí no. qué curioso que lo menciones, que no tiene las perillas, porque seguramente, Se usaban de bombas. seguramente las usaron ellos, se las quitaron Eran a las sus Molotov, camas. Mira, llenas de dinamita. Eso hasta ahorita lo estoy... En esta cama, pues no tiene tienen. las perillas, En la son cama unas del- esferas. Y Sí. aquí, ahí hay una. Aquí también Ahí está también la tiene. otra. Esta también está. Sí. Esta cama está completa. Sí, esa está completa. Es de latón. Ese cuarto es de ellos, de Aquiles y de su esposa, Filomena. Que esa habitación estaba entrando a la izquierda, en la planta baja. Hay que decir que ellos vivían ahí en ese sitio. Oye, y luego siempre se habló de que Aquiles Cerdán lo encuentran en un sótano. Y bueno, ahí lo matan. No era un sótano, era un entresuelo. Hay tres versiones, ¿eh? Sí, pero propiamente pues era un entresuelo. Ujú. Porque era el espacio que había entre la losa, ¿no? Y la duela. Ahí es donde él se esconde. Este lugar lo utilizaban para guardar pues, armas. Era una especie Sí, de closet. Una covachita en Sí, el exacto. piso, precisamente entre la duela y el entrepiso. Filomena, su esposa, sabe que a ellas no las van a matar, entonces
ella ayuda a esconderse a... 12 horas estuvo Aquiles ahí guardado. ¿Ves? Sí, Otra sí. crónica dice que son 14. Exactamente. Y Pero- fue después de toda la refriega que duró aproximadamente 4 horas, 3 horas y media, 4 horas, que fue cuando ya pues las mujeres de la casa se quedan solas con Aquiles Cerdán. Sí, ya Y fueron interrogadas saben después por la que policía. ya están a punto de entrar los soldados. Y entonces ahí deciden que, pues que él debe de tener la esconderse. esperanza de sobrevivir y continuar la lucha. Y entonces pues él, se acuerdan de este sitio y ahí es donde lo meten. Fíjate, Enrique, Oye. que dejan un destacamento. 50 policías estuvieron después los siguientes días cuidando y custodiando y buscando a Aquiles. Claro, uno de ellos Sí. fue 15 días, 15 horas. Porfirio estuvo. Pérez, este teniente Sí, el que teniente Porfirio escucha Pérez. que tosen. ¿No? Es Él la captura a versión Aquiles, ¿no? romántica que nos Junto han con Macario platicado. Herrera. Hay varias versiones. Tose Aquiles porque era muy húmedo, Ujú. etcétera. Se empieza a enfermar. Y que le da neumonía, que vaya, no es posible que te dé tan rápido neumonía, fue unas 15 horas. Lo que sí es el polvo, el frío y todo esto que hizo que sí saliera. Pues dicen que le dispararon ahí adentro. Claro. Otra versión dice que él se levanta. Y una versión ya última con criminólogos hace unos pocos años, 4 o 5 años, dicen que él el balazo lo recibe de pie y recibe otro en sedalio en el cuello. Y quiere decirse que alguien, esto fue no entonces una captura, fue un asesinato. Y por ahí dijo Macario Herrera en alguna cantina, hay otra versión que dice, ya matamos a este virigón y vengamos a nuestro jefe Cabrera. Entonces quiere decir que eso fue un homicidio en su momento. Claro, calificado, bueno, si lo pudiéramos Pues- calificar y tomar en cuenta pruebas modernas, pues sí. Oye, para escarmiento de la población, y para que no se pasaran de lanzas, se exhibe el cadáver de Aquiles Cerdán Sí, vergonzosamente, en Sí, el sí. patio de la 7 y la 2. en el patio de la La inspección de comisaría, policía. inspección de policía. Que por muchos Y años junto a estuvo- Máximo, nada más que de una foto de los dos. Ay. Pero ahí a unos metros también estaba el cadáver de Máximo. Sí, ahí están. Y en ese momento en que estaban siendo exhibidos, Carmen Cerdán Y sus hijos. estaba, bueno, también llevaron a los niños también. estaba siendo prisionera, la que la llevaron a Claro. San Juan de Dios, que después también, como tenía un balazo en el abdomen, Nunca porque la hay que llevaron decir, a curar. Estuvo Estuvo presa. pero hasta después, Hasta sí la después. Tiene llevaron. el tiro de gracia. Ahí y tiene está. otro tiro en la cara, A detalle. que son precisamente los que se presume se le dieron estando de pie. Por lo tanto, no fue... Y como para un mal ejemplo, se le pusieron 2 ladrillos donde Sí, sí. recostaba su cabeza. Fue algo así como decir, los insurrectos así pagan sus culpas. Bueno, era una manera, 100 años antes, ya lo habíamos visto en la Lóndiga de Granaditas, exhibiendo cabezas. Aquí exhiben el cadáver, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, 100 estás años hablando de un después. tiempo Así es. distinto, pero sí. No, pero ocurre lo mismo. Mira, esta es la inspección de policía, es la 7 Norte, y cómo se acerca y cómo ahí afuera están arremolinados, Mira, porque ya se Gustavo, habían llevado el cadáver para sí, allá. Gustavo decía que había otros acompañantes, precisamente, Manuel Paz y Puente, Manuel Velázquez, Luis Teisier, todos ellos trataron de escapar por la covacha o la azotehuela del vecino. Es cuando Carmen sube con municiones para ver Sí. ya a su hermano muerto en la Así azotea, es. Máximo. Oye, ya para despedirnos, finalmente esta fotografía llama la atención porque Conmemorativa. está ahí Venustiano Carranza, obviamente acompañado de Carmen Cerdán. Mire, Sí. ahí está la diestra. Esta conocida fotografía la toma el famoso fotógrafo poblano Josafat Martínez, que tomó estupendas fotografías de los políticos de aquel entonces. Y en esta que pasa, el que pasó, iba de pasada Venustiano Carranza, en ese viaje que llevaba consigo el gobierno de México, con rumbo a Veracruz,
pasa por Puebla y se toma esta foto con Carmen Cerdán y algunas otras personas. Y, ¿No está Natalia ahí o es la esposa no, de don Venustiano Carranza? No nada alcanzo a más es distinguir. de los Cerdán, nada más es Carmen. Y bueno, la foto Parece ser el Hotel dice- Jardín, ¿no? dice ahí abajo, Sí. si me das Foto favor, Foto ahí, Josafat. dice Josafat, ahí dice él, que la tomó el Está famoso la- fotógrafo Josafat, que está después la de firma. muchos años después iba a Qué tomar. bonito. Pero mire, fotos don muy bonitas. Ignacio, antes de irnos, le voy a acercar la fotografía, porque mire, esta mesa maravillosa lo que Sí, permite. caray, esta mesa ¿Ya mágica. vio quién está atrás de la reja? ¿Quién? A ver. ¿No que muy? Un Ay, Ya nos fantasma. vamos. Para mí que era Cabrera que estaba de conspirador. No, pues ya sería su espíritu. Sería el ¿Ya nos colmo, vamos? imagínate. Pues ahora sí toca la marcha, mi pecho llora. Oye. Adiós, señora, yo ya me voy. Espérame, ahorita me la cantas. Ya nos vamos, don Gustavo. Pues nos despedimos y pues nuestros pechos también lloran. Y les anunciamos que no se pierdan el siguiente programa de la siguiente semana, como siempre, con otro tema de Puebla. Sí, la verdad es que, mire, tratamos este tema porque no está por demás. Hay chavitos, hay nuevas generaciones que, bueno, de repente desconocen. Tenemos visitantes. Afortunadamente, Puebla la visitan el fin de semana y uno de los sitios obligados, porque esto es muy cerquita del Zócalo. Está a 2, 3 calles del Museo de la Zócalo. Revolución. Y, bueno, pues asisten, andan por ahí, por estas calles. Ya nos vamos ahora sí, don Ignacio. Ahora sí ya nos vamos. Muchas gracias, Gracias, Enrique, Nacho. por esta oportunidad y por haber compartido la mesa mágica. A usted lo esperamos en la siguiente emisión de esta Puebla en mis recuerdos. Hasta entonces.